La física nuclear es la parte de la física que se encarga del estudio del núcleo de los átomos. En cualquier átomo existen tres partículas subatómicas diferentes. Por una parte están los electrones, que de ellos dependen las características, las propiedades químicas de ese átomo. Y por otra parte están los protones y los neutrones, situados en la zona central que conocemos como núcleo. Si hacemos una representación muy simple de un átomo, diríamos que estaría el núcleo, que tiene un tamaño de aproximadamente de unos 10 elevado a menos 15 metros, lo que es un Fermi, y en la periferia, la zona que rodea el núcleo, que conocemos como corteza, donde se sitúan los electrones. El tamaño total del núcleo vendría a ser en torno a los 10 elevado a menos 10 metros, lo que es lo mismo un astro. Como podemos ver, el tamaño del átomo en comparación con el tamaño del núcleo es mucho mayor. El núcleo ocupa una zona muy pequeña del átomo. En ese núcleo están los nucleones. Las partículas conocidas como nucleones son, por una parte, los protones y por otra parte estarían los neutrones. ¿Qué características tienen estas partículas? Pues en cuanto a tamaño son similares y también en cuanto a masa. La masa de un protón viene a ser de 1,673 por 10 elevado a menos 27 kilogramos y la masa de los neutrones 1,675 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Donde está su principal diferencia es en la carga eléctrica. Mientras que los protones tienen una carga positiva de 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, los neutrones no tienen carga. Esta carga eléctrica positiva es igual a la carga eléctrica negativa de los electrones. Por eso la mayoría de los átomos, al tener el mismo número de protones que de electrones, son neutros. ¿Cómo caracterizamos un átomo de otro? Pues para caracterizar un átomo de otro hay dos números que lo representan. Por una parte estaría el número Z o número atómico, que es igual al número de protones, y por otra parte está el número A o número másico, que es el número de protones más el número de neutrones. Bien. El núcleo también se conoce como núclido o especie nuclear. Todos los núclidos iguales entre sí tendrán el mismo Z y el mismo A. Pero para algunos elementos, para la mayoría de los elementos de la tabla periódica, nos encontramos que hay núclidos diferentes que tienen en común el mismo número atómico, pero diferente número másico. Estos átomos de una misma especie o de un mismo elemento se llaman isótopos. Los isótopos, por lo tanto, se diferencian en el número de neutrones. El número de neutrones, que sería igual a la diferencia entre A menos el número atómico, también lo podemos representar con la letra N. Luego tienen diferente N. ¿Cómo pueden mantenerse esas partículas, protones y neutrones, en un espacio tan reducido
de 10 elevado a menos 15 metros sin que se separen, si tenemos en cuenta las fuerzas que pueden existir entre las partículas o la materia, nos encontramos que podrían estar atraídas entre sí por una fuerza gravitatoria. Esa atracción gravitatoria es muy baja en este caso, puesto que la masa de las partículas es muy pequeña, aunque estén a una distancia muy pequeña. Es una fuerza que es importante cuando las partículas tienen gran masa y que toma valores que es medible, por ejemplo, en el caso de masas del orden de los gramos, los kilogramos, pero no para estas masas tan pequeñas que tienen los protones y los neutrones. Por otra parte, existe una fuerza repulsiva, que no mantendría a las partículas con carga positiva, a los protones, cercanas una a otra. Esa fuerza sería la fuerza electrostática. Esa fuerza es muy superior a la fuerza gravitatoria. Por tanto, ¿qué es lo que hace que las partículas se mantengan unidas en el núcleo? Debe existir otra fuerza diferente a estas dos que provoque esa unión. Esta fuerza es la interacción nuclear fuerte. La interacción nuclear fuerte es una fuerza muy superior a las dos anteriores, del orden de 100 veces superior a la fuerza electrostática y unas 10.000 veces mayor que la fuerza gravitatoria, y que tiene unas características muy especiales. Además de su intensidad, pues es una fuerza de corto alcance. Es una fuerza que para distancia del orden del Fermi es una fuerza muy intensa. Conforme los nucleones se aproximan a distancias inferiores a 10 elevado a menos 15 metros, se convierte en una fuerza repulsiva. Por tanto, es una fuerza que mantendrá a los nucleones a esa distancia de 10 elevado a menos 15 metros. ¿Cómo podemos medir esa fuerza? Para medir la fuerza podríamos observar qué se produce o qué diferencia se produce cuando se forman los núcleos. Si medimos la masa de las partículas, en este caso de los nucleones, no ligados, esto es, antes de que se forme el núcleo, y comparamos esa masa con la masa del núcleo, se puede observar que en el proceso de formación del núcleo hay una pérdida de masa, se llama déficit de masa. Ese déficit de masa, incremento de m, sería igual a la diferencia entre la masa de las partículas no ligadas, esto es z por la masa del protón, más a menos z, la masa del neutrón, menos la masa del núcleo. Se ha comprobado que ese déficit de masa, teniendo en cuenta la fórmula de Einstein,
esa pérdida de masa podría corresponder con la cantidad de energía que se desprende cuando se forma el núcleo. Esa energía desprendida, al formarse el núcleo, se conoce como energía de enlace o de ligadura. Sería la energía liberada al formarse el núcleo, o podría ser la energía que tendríamos que comunicarle nosotros al núcleo para separar los nucleones que lo forman. Para comparar la estabilidad de los núcleos no se utiliza una medida de la energía de enlace o de ligadura, sino que lo que se mide es la energía de enlace por núcleo. ¿Qué es la energía de enlace por nucleón? Pues la energía que se libera por cada uno de los nucleones que se añaden al núcleo. Se calcularía dividiendo esta energía de enlace o de ligadura entre el número de nucleones que forman el núcleo, lo que es lo mismo entre el número másico. Veamos este problema típico de física nuclear. Nos piden que comparemos dos núcleos o dos núcleos de estas dos especies atómicas. Por una parte tenemos un isótopo del hidrógeno, que sería el isótopo de tritio, el isótopo que tiene número atómico 1 y número másico 3, y un núcleo de helio con su número atómico 2 y su número másico 4. Y que comparemos su estabilidad. Para poder estimar la estabilidad de cada uno de estos núcleos, debemos calcular la energía de enlace por nucleón. ¿Cómo se calcula esa energía de enlace por nucleón? Bueno, bien, empecemos por el cálculo de la energía de enlace por nucleón del tritio. Y para ello vemos que este sería el número atómico y este el número másico. ¿Qué nos indican esos números? El número atómico nos indica el número de protones que tiene ese núcleo, y el número másico nos indica el número de protones y neutrones que tiene el núcleo. En este caso tendría un protón y dos neutrones. Para calcular esa energía de enlace, lo primero que tenemos que hacer es calcular la masa de las partículas antes de formar el núcleo. Vamos a llamar a esa masa M', la masa de las partículas no ligadas o separadas, de tal forma que no hay ninguna interacción entre ellas. Sería la masa de un protón más la masa de dos neutrones. Para ello contamos con estas masas que nos la dan dentro de los datos del ejercicio. Calculando esa masa, M', resultaría que la masa de las partículas separadas sería de 3,024606 unidades de masa atómica. Por otra parte, también nos dan la masa del núcleo, o sea, la masa de ese núcleo cuando las partículas están ligadas formando el núcleo, que en este caso, tal y como nos indican en los datos, es 3,016. Bien, esas serían las dos masas que tenemos que comparar. Como vemos, esta masa, la masa del núcleo, es inferior a la masa de las partículas por separada. Luego, en la formación del núcleo se ha producido una pérdida de masa. Esa pérdida de masa se podría traducir en una pérdida de energía, una energía desprendida a la hora cuando se ha formado el núcleo. Cuanto mayor sea esa energía, más estable será el núcleo formado. Por lo tanto, lo primero que tenemos que calcular es ese déficit de energía.
Si sustituimos los valores, resulta que se ha producido una pérdida de masa de 8,557 por 10 elevado a menos 3 unidades. O lo que es lo mismo, teniendo en cuenta la equivalencia entre una unidad de masa atómica y los kilogramos, una pérdida de masa de 1,429 por 10 elevado a menos 29 kilogramos. ¿Cómo podemos traducir esta pérdida de masa en energía? Pues por la ecuación de Einstein. E igual a masa, en este caso ese déficit de masa, por la velocidad de la luz al cuadrado. El valor de la velocidad de la luz al cuadrado también nos lo dan dentro de los datos del ejercicio. Bien, pues sustituimos esta pérdida de masa por la velocidad de la luz al cuadrado, resulta que se ha desprendido en la formación del núcleo una cantidad de energía equivalente a 1,29 por 10 elevado a menos 12 julios. Esta es una cantidad de energía muy pequeña, por tanto vamos a utilizar una unidad un poco inferior para medir la energía. Vamos a utilizar el megaelectronvoltio, la equivalencia entre el julio y el megaelectronvoltio. Si tenemos en cuenta que un electronvoltio es 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios, podríamos también, y que un megaelectronvoltio es igual a 10 elevado a 6 electronvoltios, podemos calcular la cantidad de energía en megaelectronvoltios. Resulta que la cantidad de energía desprendida en la formación del núcleo es igual a 8,038 megaelectronvoltios. Bien, para poder comparar la estabilidad de un núcleo con otro, no vamos a comparar la energía desprendida, sino que vamos a ver qué cantidad de energía se ha desprendido por núcleo. Se llama la energía de enlace por núcleo. ¿Cómo se calcula esa energía de enlace por núcleo? Pues dividiendo la energía desprendida entre el número de nucleones que tiene el núcleo, en este caso el número másico, que sería 3, porque es lo mismo 8,0308 megaelectronvoltios partido por 3, con lo cual sale una cantidad de energía de 2,68 megaelectronvoltios. Bien, haríamos lo mismo con el núcleo de helio. El núcleo de helio, que en este caso tiene 2 protones más 2 neutrones. Procederíamos de igual manera, teniendo en cuenta la masa del neutrón y la masa del protón, pues calcularíamos la masa de las partículas separadas y la compararíamos con la masa del núcleo de helio, que también me la dan dentro de los datos. Una vez calculado ese déficit de masa, pasaríamos a calcular la energía desprendida en la formación del núcleo. En este caso, la energía desprendida que nos sale para este núcleo es de 27,503 megaelectronvoltios. Y teniendo en cuenta que lo que nos interesa es la energía de enlace por nucleón, dividiríamos ese valor, 27,503 megaelectronvoltios, entre el número másico, que en este caso es 4, y nos sale una cantidad de energía desprendida por nucleón de 6,68 megaelectronvoltios. Comparando estos dos valores, vemos que la cantidad de energía desprendida por nucleón en el caso de la formación del núcleo de helio es mayor que la energía desprendida en la formación del núcleo de tritio. Luego, de ahí podemos deducir que el núcleo de helio es más estable. El núcleo más estable
es el